Hola niños, el día de hoy vamos a iniciar con el cálculo de derivadas usando las propiedades que se tienen al respecto. Las propiedades que vamos a utilizar durante todo este tema son las 12 que tenemos enlistadas ahí. Hay que verificar que las primeras dos propiedades nos hablan de que una derivada puede sacar constantes y puede separar sumas y restas o restas. Recuerden que tenemos varias notaciones para derivadas. Una de ellas es la que tenemos enlistada justamente aquí. Derivada de f de x con respecto a x. Esta es una notación. Tenemos una notación que es d de y entre d de x. Es una segunda notación. Tenemos una tercera notación que nos dice f' de x. Tenemos una cuarta notación que nos dice que vamos a calcular el diferencial de x o con respecto a x. Cualquiera de estas cuatro notaciones que vamos a usar son correctas. Cualquiera de estas cuatro notaciones que se usan significan exactamente lo mismo, significan derivada o primera derivada de una función. Como les dije, la primera de ellas nos habla de que todas las derivadas sacan constantes. Todas las derivadas, cuando las calculamos, sacan constantes. La segunda de ellas nos habla de que la derivada puede dividir sumas o restas en una expresión. Esto nos ayuda a poder, si se fijan, a poder derivar cada parte que tenga mi suma. La tercera nos dice que toda aquella función que esté elevada, o cada x que esté elevada a alguna potencia, la forma en la que la vamos a derivar es bajando el exponente y restando 1. La cuarta nos dice que la derivada de cualquier constante, recuerden que c es una constante quiere decir que es un número real, c pertenece a los números reales. Cualquier número que yo tenga solito, sin x, exactamente así como está, solito, quiere decir que es 0. La derivada de un número cualesquiera es 0. La derivada del seno, por su parte, es coseno y así sucesivamente nos vamos con todas las trigonométricas. En la 11 nos dice que la derivada de e a la x es exactamente e a la x. Y por último tenemos que la derivada del logaritmo natural es igual a 1 entre x. Todas estas me ayudan a calcular cualquier derivada que sea directa. Vamos a iniciar con los ejemplos. Tenemos entonces como primer ejemplo el cálculo de la derivada de una función. ¿Qué función será? Justamente eso vamos a ver. Vamos a calcular la derivada de una función f de x, que va a ser una suma de términos algebraicos. Eso quiere decir que vamos a tener un polinomio y vamos a derivar un polinomio. Entonces tenemos un polinomio de grado 4 en donde tengo todos los términos porque la idea es que practiquemos cómo se deriva cada uno de ellos. Entonces, para encontrar la derivada, para encontrar f', vamos a encontrar f' de x, lo que vamos a hacer es derivar cada uno de mis términos. Lo voy a hacer paso por paso para todos aquellos que necesiten esta parte. Recuerden, como les dije, que la propiedad número 2 nos dice que la derivada divide sumas y restas. Esto quiere decir que voy a tener la derivada de 3x a la cuarta de d de x menos la derivada de 2x cúbica d de x más la derivada de x al cuadrado entre d de x. Perdón, aquí hay un signo menos, no es un signo más, es menos la derivada de x al cuadrado entre d de x más la derivada de 5x entre d de x menos la derivada de 2, entre d de x. Siguiente paso. Nosotros sabemos por la propiedad número 1 que todas las constantes pueden salir de la derivada. Todas las constantes las sacamos. Entonces esto nos va a quedar 3 veces la derivada de x cuarta entre d de x menos 2 veces la derivada de x cúbica de d de x menos, esta no tiene ningún número que la acompañe, ningún coeficiente, su coeficiente es 1, ningún número diferente de 1,
Su coeficiente es 1, entonces no vale la pena sacar ese 1. Recordemos que el 1 no lo escribimos, así que no tiene sentido que lo saquemos. Entonces tenemos x al cuadrado entre d de x más 5, la derivada de x con respecto a x. Y en el caso del número 2, como es solamente una constante, solamente es un número, entonces no vale la pena sacarlo de la derivada, porque al final voy a tener un número ahí. Entonces vamos a tener derivada de 2 con respecto a x. Y ahora sí derivamos. Como les dije, vamos a aplicar las propiedades de derivación. Vamos a derivar cada término. Recuerden que voy a dejar escrito el 3 porque ese no lo puedo modificar. Y ahora sí, aplicamos la regla para derivar x cuarta. Recuerden, la propiedad número 3 nos dice, bajas el exponente y le restas 1. Colocamos al menos 2 y repetimos el mismo procedimiento. Bajamos al 3 y le restamos 1. Colocamos el menos, que es el que trae d de Foul, y repetimos el mismo procedimiento. Bajamos el 2 y le resto 1. Continuamos con el más 5 y hay una propiedad que no está enlistada ahí porque está enlistada de forma general en la propiedad número 3. Cuando yo le reste 1 al exponente que tiene la x, me va a quedar exponente 0. Recuerden que todo exponente 0 es 1. Toda cosa elevada a la 0 nos va a dar 1. Entonces, la derivada de x con respecto a x, es decir, cuando su exponente tiene un 1 aquí arriba, su derivada es 1. Y tenemos menos por default y la derivada de 2 es una constante, por lo tanto, por la propiedad número 4, su derivada es 0. Resolvemos todo esto porque tenemos que resolver todas las operaciones para poder dar la respuesta final. Y esta nos va a quedar 12x cúbica menos 6x al cuadrado menos 2x más 5. Recuerden que el menos 0 automáticamente va a desaparecer. Esta sería la derivada completita de la función original que me solicitaron. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Ahora voy a utilizar otro tipo de funciones. Vamos a encontrar ahora la derivada de la función g de x y será, la función g de x estará dada por 3 entre x al cuadrado más 2 veces el seno de x más la raíz cuadrada de x. Le vamos a poner un 3 aquí. 3 raíz cuadrada de x. Esta se ve totalmente diferente a lo que tenemos o a lo que habíamos hecho anteriormente, pero vamos a repetir exactamente el mismo proceso. Exactamente vamos a repetir el mismo proceso para resolverlo. Sabemos que la derivada va a separar las sumas. Entonces vamos a tener g' de x va a ser igual a la derivada con respecto a x de la función que tengo acá, que es 3 entre x al cuadrado. Más la derivada con respecto a x de 2 seno de x. Más la derivada con respecto a x de 3 entre raíz de x. Tenemos que sacar los números que acompañan a estas funciones. Entonces sacamos los números. Esto nos va a quedar 3 derivada con respecto a x de 1 entre x al cuadrado más 2 derivada con respecto a x del seno de x más 3 derivada con respecto a x de la raíz de x. Obviamente, en ningún lugar de las fórmulas hay como derivar 1 entre x al cuadrado. En ningún lugar de las fórmulas hay como derivar raíz de x de forma directa. Pero nosotros sabemos que esos números que tengo allá o esas expresiones que tengo allá podemos reescribirlas para que se vean como algo que sí podemos derivar de forma directa.
En este caso son los exponentes. Esa raíz cuadrada de x la voy a poder escribir como una x elevada a alguna potencia. O sea, x elevado a una potencia me va a dar el equivalente a raíz de x, pero esa potencia sí la voy a poder derivar. Y en el caso de 1 entre x al cuadrado, vamos a hacer la modificación algebraica que me permite subir el exponente. Siempre podemos cambiar de lugar los exponentes siempre y cuando tengamos un menos. Siempre y cuando cambiemos el signo a menos. Entonces vamos a tener, antes de derivar, voy a acomodar mis exponentes. Voy a tener 3 derivada con respecto a x, de x a la menos 2, porque sube el exponente. En el caso de mi segundo término, vamos a mantener exactamente igual, porque no hay ninguna modificación que le podamos hacer al seno de x. Y además, tenemos una propiedad, que es la número 5, que nos permite derivarla de forma directa. Entonces, esta de aquí va a permanecer exactamente igual. La vamos a mantener como está, seno de x. Más 3 y hacemos el cambio de la raíz a términos de exponentes. Entonces nos va a quedar x elevada a la 1 medio. Y ahora sí, todo ya se ve como algo que podemos derivar usando las propiedades. Entonces vamos a derivarlo usando las propiedades. Recuerden que para hacer esto conservamos el número y derivamos. La derivada, como es una x elevado a alguna potencia, sigue exactamente la misma norma. Bajamos el exponente y le restamos 1. En el caso del seno vamos a hacer algo similar. ¿Cuál es la derivada del seno? La derivada del seno es coseno de x. Conservamos el más 3, recuerden, los coeficientes se conservan y derivamos a la x elevada a la 1 medio. Entonces bajo el exponente y le resto 1, 1 medio menos 1. Ahora sí, necesitamos hacer las operaciones para terminar con esta derivada. Realizamos las operaciones y vamos a tener menos 6x a la menos 3, más 2 coseno de x, más 3 medios de x a la menos 1 medio. Pero mucho cuidado, a nosotros ni nos dieron exponentes negativos ni nos dieron exponentes fraccionarios. Eso quiere decir que tenemos que hacer las conversiones necesarias para dejarlo en exponentes positivos y en raíces. Entonces, el último paso será la simplificación. G' de x será menos 6 entre x cúbica más 2 coseno de x más 3 entre 2 raíz de x. Esta sería la respuesta final de la derivada de la función g de x. Eso es todo, niños. Nos vemos para la próxima.